Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos, el Instituto Nacional Demócrata en México y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación agradecen su asistencia al seminario Violencia Política, Parlamento y Género. Nos acompañan en el Presidium Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Blanca Judith Díaz Delgado, del Partido Acción Nacional. Diva Adamira Gastelum Bajo, senadora del Partido Revolucionario Institucional. Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada del Partido de la Revolución Democrática. María Elena Orantes López, representante de Movimiento Ciudadano. Luis Castro Obregón, dirigente nacional de Nueva Alianza. Ricardo Cantú Garza, representante del Partido del Trabajo. En representación del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Alejandro Luna Ramos, nos distingue con su presencia en esta mañana el magistrado Salvador Nava Gomar, integrante de la Sala Superior. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación escucharemos el mensaje de apertura a cargo de la señora Lorena Cruz Sánchez. Reflexionar a fondo sobre la violencia política contra las mujeres es un tema prioritario para avanzar hacia la igualdad sustantiva. Distinguidas y distinguidos integrantes del Presidium, señoras y señores que nos hacen el favor de acompañar, agradezco la presencia de quienes hoy nos acompañan de los institutos políticos de nuestro país y, por supuesto, agradezco al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitirnos sumarnos a este gran evento. El diálogo abre amplias posibilidades al entendimiento. Al comprender, se le da oportunidad a la acción y al compromiso para mejorar la calidad de nuestra democracia. Para fortalecer la participación igualitaria de las mujeres en la vida de un país, resulta indispensable erradicar la violencia política contra ellas. Este tema no es nuevo. En el plano internacional, gracias a un grupo de concejalas bolivianas, el tema permea cada vez más la discusión mundial. Durante este día escucharemos las experiencias que se han cosechado tanto en Bolivia como en Guatemala, Brasil y Perú, así como iniciativas y esfuerzos institucionales. En 2012, una iniciativa de reforma de la senadora Lucero Saldaña definió el concepto de violencia política y propuso su inclusión en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También planteó reformas al COFIPE para especificar qué tipo de actos debían considerarse violencia política y cómo sancionarlos. Debemos felicitarnos porque hoy México se abre a un diálogo franco en la materia y fomenta la discusión. Así podemos avanzar en la visibilización, prevención y sanción del fenómeno. La violencia política contra las mujeres adopta diversas formas de marginación y segregación. Desde reservar para los hombres los mejores sitios en las listas de candidaturas impulsadas por los partidos políticos, hasta la misoginia desplegada por comunidades profundamente machistas que impiden a las mujeres electas ejercer su cargo. En medio de estos extremos, entre lo sutil y lo rudo,
se encuentra una amplísima gama de violencias que la costumbre ha disfrazado de normalidad. Hace 61 años, las mexicanas votaron por primera vez. Hoy, nuestra nación se ubica en la posición número 36 de una lista de 136 países con altos índices de empoderamiento político. Constituimos casi el 52% de la lista nominal de electores, lo que contrasta fuertemente con nuestra subrepresentación en cargos públicos, debido en gran medida a fallas normativas, estructurales y a la gran barrera de la violencia política. Con tesón, se ha logrado una participación sustancial en el Congreso, sin embargo, hay que seguir trabajando en el terreno municipal, pues solo 7 de cada 100 ayuntamientos están presididos por mujeres. Todavía existen reticencias para incluirlas en las asambleas políticas de muchas comunidades, en los cabildos e instancias de gobierno, así como en los círculos de poder de empresas y diversas organizaciones. Esto no solo violenta el principio de igualdad establecido en el artículo 4 constitucional, también contraviene instrumentos internacionales como la CEDAW y el Pacto de Derechos Económicos, Políticos y Sociales, entre otros. Quiero ser muy enfática al señalar que nadie puede condicionar, limitar o excluir la participación de las mujeres en las contiendas electorales. Desde el inicio de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto hizo evidente su compromiso con el progreso de las mujeres y con ello de la nación. La perspectiva de género, estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo, asegura que las mujeres estén presentes en los ámbitos económico, político, cultural y social. Su iniciativa, en favor de la paridad política, encontró eco inmediato en entidades federativas que la han reconocido en candidaturas y cargos de elección popular locales. Sabemos que las mujeres indígenas viven con mayor frecuencia la vulneración de sus derechos políticos. Aquí conoceremos casos emblemáticos en voz de sus propias protagonistas. Instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sentado jurisprudencia en su favor. Así, poco a poco, pero sin pausa, el país está transitando al reconocimiento jurídico de la violencia política contra las mujeres. Engarzar eficazmente la labor del Instituto Nacional de las Mujeres, del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral permitirá a las mujeres fortalecer su presencia en todos los procesos democráticos nacionales. En la marcha del país hacia la igualdad sustantiva, los partidos políticos no se pueden quedar atrás. Se necesita que revisen y adapten con visión de género sus estatutos y normatividad. La reforma político-electoral de 2014 y su legislación secundaria establecen las normas específicas para que los partidos y las autoridades electorales protejan los derechos de las mujeres que buscan acceder a un puesto de elección popular. Es un gran avance que se ha concretado gracias al esfuerzo institucional y a la acción de Estado democrático que está presente en todas las decisiones de esta administración. Sé que conjuntando acciones de las mujeres militantes, de los partidos políticos, los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y las instituciones, podremos avanzar en la protección y consolidación de los derechos políticos de las mujeres. Sin lugar a dudas, eliminar la violencia política es un proceso que corre paralelo al logro de la paridad. Y en otras ocasiones lo hemos comentado. Las mujeres nos tenemos que unir, las mujeres de todos los partidos políticos. Lo hemos dicho que igual en las urnas discutiremos, lo haremos, pero antes tenemos que ir de la mano, tenemos que protegernos, tenemos que hacer un solo frente común. Las mujeres tenemos que llegar a los puestos de elección, a los puestos de decisión. Y como lo dije al principio, si somos el 52% de la población, ¿por qué no hemos logrado el 50%? Tenemos que estar ahí donde se toman las decisiones. No es posible que las muchas de nosotras no participemos en esas decisiones que son propias de nuestro género, de nuestras familias. Las mujeres, y como lo dije el año pasado en el evento del 60 aniversario con el presidente de la República, no vamos a esperar 10 años más para lograr más espacios. No podemos esperar ni un año más. Ahora es cuando lo tenemos que hacer
y el que estemos aquí sentados, tanto el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Superior, Gobierno Federal y los partidos políticos, estamos demostrando que estamos unidos y estamos unidas. Por eso, paridad política es igualdad, ni más ni menos. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Muchas gracias a la presidenta de INMujeres. En este orden tenemos las palabras del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. Muchísimas gracias, muy buenos días. Quiero comenzar agradeciendo la generosidad y la hospitalidad y la iniciativa, debo decirlo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace apenas unas semanas, unas 5 o 6 semanas, justamente aquí tuvimos el privilegio, quienes integramos el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de firmar un convenio de colaboración, un convenio marco, que pretende regir las relaciones institucionales entre los dos órganos electorales que, además de la FEPADE, integran el sistema electoral nacional. Entonces dijimos que la idea que estaba detrás de ese convenio era el de establecer lazos de comunicación mucho más estrechos y que pudieran traducirse entre otras cosas, en eventos como este que buscaran fortalecer, consolidar el sistema democrático mexicano. Creo y quiero celebrarlo, este es el primero de muchos eventos hoy albergados en el tribunal. El próximo nos toca a nosotros, Salvador, pero de una larga serie de esfuerzos conjuntos de colaboración que creo a partir de la reforma de este año, la reforma político-electoral de este año, nos deben empujar a establecer una relación mucho más intensa, mucho más estrecha en pos de la consolidación, decía, del régimen democrático mexicano. Así que muchísimas gracias al tribunal y en este caso en específico a Salvador en representación del mismo por permitirnos contribuir a realizar este evento. Gracias también, por supuesto, a INMujeres, sin cuyo esfuerzo eventos como este, sin lugar a dudas, no tendrían ni la relevancia, ni la calidad, ni el empaque que estoy seguro tendrá el mismo. Muchas gracias en ese sentido, Lorena. Gracias a todos los distinguidos integrantes del Presidium, a las representaciones de todos los partidos políticos que aquí nos acompañan, por acompañar estos esfuerzos que me parece son una muestra de que el tema de la paridad de género es un tema que trasciende el ámbito legislativo y es un tema que con la presencia aquí de las representaciones de los partidos políticos se demuestra, es un tema sentido y es un tema que se seguirá empujando. Señoras y señores, estamos iniciando con la reforma de 2014 una nueva etapa en la vida democrática del país. Las reformas constitucional y legal que acaban de ocurrir están sustentando una transformación de la estructura, prácticas y procedimientos del sistema electoral en todos los ámbitos de México. La profunda modificación de las condiciones de la competencia electoral, las disposiciones para ampliar los espacios de participación de los ciudadanos en la vida pública, así como las obligaciones que la Ley General de Partidos Políticos establece para garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas a legisladores federales y locales, ejemplifican los cambios que han experimentado las reglas del juego democrático y, como Lorena lo ha mencionado, también todos los ominosos pendientes que siguen estando presentes. Las disposiciones de esta reforma electoral en materia de género se suman a la icónica resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitida el 30 de noviembre de 2011, que constituye, estoy convencido, un auténtico y venturoso parteaguas, aunque su instrumentación fue un dolor de cabeza para algunos, que en 48 horas tuvimos que conminar a los partidos políticos a cumplir esa sentencia, so pena de dejar de registrar candidatos. Algunos después de esa semana terminamos en el hospital, no en terapia intensiva, pero casi en una lógica de recuperación. Pero decía, aquella sentencia
provocó un acuerdo del Consejo General del IFE que obligó a los partidos políticos a cumplir sin excusas ni pretextos las cuotas de género en todas las candidaturas para diputaciones y senadurías. Honor a quien honor merece, algunos partidos no tuvieron este requerimiento, pero al final del día todos, y eso es lo importante, todos los partidos cumplieron con las entonces cuotas de género que establecía la Constitución y el entonces COFIPE. Los resultados de haber impulsado decididamente y sin cortapisas el cumplimiento de dichas cuotas están dando frutos en el Congreso de la Unión y han propiciado el surgimiento de un medio ambiente proclive para consolidar la paridad entre mujeres y hombres en las distintas esferas de la vida cotidiana. Hoy nuestro país pasó de un ominoso lugar en términos de presencia de mujeres en el Congreso de la Unión a ser el cuarto lugar en América Latina por lo que hace al Senado, solo después de Nicaragua, Ecuador y Costa Rica, y en un tercer lugar solo después de Bolivia y Argentina por lo que hace a la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados. En este sentido, permítame decirlo con toda claridad, la importancia de la inserción y participación de las mujeres en la vida política radica en que potencializa la visibilidad y la comprensión de la problemática de género, que no es un problema, como una amiga feminista me lo hizo notar hace algún tiempo, no es un problema de las mujeres. El problema de género es un problema mucho más amplio, pero que con la exclusión todavía que las mujeres tienen en la vida política, probablemente encuentra, en el caso de las mujeres, su elemento de mayor, su problemática de mayor visibilidad. Y se constituye como un factor de contraste, digamos como un botón de muestra, que favorece a su solución, abriendo aún más los caminos para la igualdad de género. Así, igualdad, no paridad. Sin embargo, pese a todas las señales institucionales, mediáticas, educativas y legislativas que se han generado para mostrar que nuestra sociedad está cambiando y que queremos un México de igualdad entre mujeres y hombres, es lamentable tener que aceptar que todavía hay grupos e individuos que se resisten a cambiar. La violencia política que pretende limitar la legítima participación de las mujeres en la vida pública es absolutamente contradictoria con la tendencia de las reformas legales, las prácticas institucionales y las políticas públicas que con enfoque de género se han instrumentado en los últimos años. Y es contradictoria también con la construcción de un Estado de derechos basado en el reconocimiento de la igual potestad de mujeres y hombres para participar en la vida pública y para incidir en las decisiones políticas. De ahí que sea necesario seguir luchando y empujando en la conformación de un contexto que rechace cualquier forma de discriminación y violencia política, en particular contra las mujeres. Por ello, celebro la realización de este Seminario Internacional sobre Violencia Política, Parlamento y Género, en el que contaremos con distinguidas y distinguidos y muy importantes expositores y participantes de diversos países. Tengo plena seguridad que sus trabajos nos permitirán diagnosticar, documentar y diseñar políticas públicas pertinentes que sean herramientas efectivas en contra de dicho tipo de violencia. Deliberar públicamente sobre los factores y manifestaciones de discriminación o violencia contra las mujeres es una forma de visibilizar esta problemática y de ayudarnos a entenderla y, por supuesto, a generar insumos valiosos para tratar de solucionarla. Estoy convencido de que si entendemos con claridad los resortes y las manifestaciones de la violencia política, podremos instrumentar acciones afirmativas que favorezcan no solamente su contraste, sino su erradicación. Concluyo diciendo que desde mi perspectiva uno de los retos que tenemos por delante es que la aplicación de las disposiciones legales que tienden a garantizar la paridad de género deje de ser una imposición de las autoridades y de las leyes y se convierta en una práctica cotidiana de actores políticos, servidores públicos y empresarios y ciudadanos en general. Hemos creado las condiciones para ver en el futuro inmediato una mayor y más intensa participación de las ciudadanas en la vida pública con la reforma a la que Lorena ya hacía referencia, la reforma de 2014 que establece una cuota de género llevada al 50-50. Pero el desafío a futuro, estoy convencido, es cultural, es un desafío cultural. El problema de la violencia, el problema de la discriminación de género es un problema ante todo, insisto, que echa sus raíces en
la idiosincrasia, pero también en nuestras, en ocasiones rescatables, en otras ocasiones no, tradiciones y valores culturales. Decía, el desafío es cultural, esperando que en el futuro el estado de cosas cambie y las acciones afirmativas que hoy empujamos y respaldamos ya no sean necesarias. Cuando ya no sean necesarias, es que el chip cultural habremos logrado cambiarlo. Veamos a la reciente reforma electoral como una plataforma no solo para garantizar la equidad en las contiendas en todos los ámbitos electorales, sino como una palanca para materializar una sociedad más incluyente y más participativa. En este sentido, me parece que hay que decir con énfasis que no daremos ni un paso atrás en la aplicación de los dispositivos legales que tiendan a la paridad entre los géneros en la vida pública y mucho menos tener un conformismo con los avances alcanzados. Derechos que no se ejercen desvirtúan las luchas que los motivaron. Y los derechos, como decía Ronald Borgin, hay que tomarlos en serio. Les deseo a todos, a todas y a todos éxito en los trabajos de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba Vianello. Enseguida escucharemos a la licenciada Blanca Judith Díaz Delgado, representante en este seminario del Partido Acción Nacional. Muy buenos días. Quiero agradecer al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral por la organización de este evento que sin duda será un evento que marcará los cambios importantes que México necesita. Es un enorme privilegio estar con ustedes en este espacio de reflexión. Acudo con la representación del presidente de mi partido, quien por mi conducto les envía un cordial saludo, con el deseo que este foro permita que en nuestro país se consoliden legalmente todos los derechos políticos de las mujeres. El presidente de mi partido tiene claridad total y compromiso en el avance de nuestros derechos. Por ello, en las pasadas reformas de nuestros estatutos, fue el principal promotor de las acciones transversales que hoy nos permiten a las mujeres del PAN estar en todos los órganos de decisión de nuestro instituto político. Mi presidente me pide que refrende el compromiso de nuestro partido para trabajar de la mano con las instituciones en la construcción del andamiaje que permita a las mujeres crecer, avanzar en el reconocimiento de sus derechos políticos, entendiendo que estos son inherentes a todo ser humano y que existen compromisos internacionales que como Estado debemos dar respuesta a cada uno de nosotros desde su trinchera. Los partidos políticos somos la puerta de entrada para los ciudadanos que desean participar en ámbitos públicos y de servicio al país. Y por ello debemos estar a la vanguardia en nuestros ordenamientos internos, siendo los promotores de una participación equitativa, justa, paritaria e igualitaria para todos nuestros militantes. Es dentro de nuestros partidos donde debemos fomentar la democracia. Nos queda muy claro que sin la participación real de las mujeres no hay democracia. No hay leyes, hoy hay leyes, hay marco normativo que regula la participación y es claro. Pero los partidos políticos no solo debemos cumplir la ley, debemos además promover la participación de las mujeres, debemos ser los principales promotores de la inclusión de las mujeres para que ésta se realice en un marco de paz donde la violencia sea totalmente erradicada. La deuda hacia las mujeres es alta. Es tiempo de resarcirla. No podemos esperar más. Sin la inclusión de las mujeres en todos los espacios de manera justa, y nuestra democracia seguirá en pañales. Tenemos muy claro que el país se desarrollará mejor en tanto las mujeres se sumen a su construcción, en tanto estén las mujeres involucradas en todos los espacios de toma de decisión de manera igualitaria. No vamos a eludir nuestra responsabilidad, ni vamos a maquillar cifras, mucho menos a repetir trilladas frases. En el Partido Acción Nacional vamos a trabajar para que más mujeres lleguen a las curules realmente y sean más las que gobiernen y tomen decisiones. Hoy no solo refrendamos nuestro compromiso, ya estamos trabajando en el empoderamiento real de las mujeres. Más mujeres sí, pero que su llegada no sea como si vinieran de una guerra, lastimadas y logrando a trancazos lo que les constituyen sus reales derechos. Fortalecer el andamiaje
estructural, institucional. Pero luego, culturizar, eso es lo que sigue. Formar una sociedad que no discrimine, que no estigmatice, que no señale, una sociedad que sume y que integre. Las mujeres no pueden seguir llegando a los espacios a los que llegan a gobernar, golpeadas, maltratadas y estigmatizadas, solamente por el hecho de que se atrevieron a salirse del huacal o a defender lo que por ley y por derecho les pertenece. Insisto, nuestro compromiso es por la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. A continuación, la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, dirigirá un mensaje. Muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto participar en este seminario que de entrada pinta de qué se trata. Hay seminarios que a veces hay que interpretarles el motivo, pero como las que vivimos en este mundo complicado de la política, sabemos que la violencia existe en todos sus términos. Ahorita venía platicando con la compañera del PRD que el tema de la violencia política, a diferencia de otras violencias que pueden ser sesgadas en algún número importante de mujeres, la violencia política la padecemos todas las que participamos, unas en una medida, otras en otras, pero realmente es un padecimiento que es como el anthrax, se puede contaminar muy rápidamente porque se ha entendido que la manera más fácil de poder parar la causa de las mujeres es a través de la política, porque somos nosotros de alguna manera las que tenemos voz, las que incidimos, las que salimos en los periódicos, a las que nos entrevistan. Imagínense qué suerte tendrán las mujeres que padecen otra violencia, que no tienen la posibilidad de hablar como tenemos las que participamos en política. Yo quiero saludarlos a nombre del presidente de mi partido, César Camacho, que estuvo muy interesado en el tema y que hablamos bastantes cosas. Déjenme les platico. El PRI hace muy poco tuvo su 21 asamblea, una asamblea de mucho debate, pero quiero que sepan que la mesa que duró más tiempo, hasta las 4 de la mañana, fue la que tenía que ver con el 2% y con una palabrita que no cuesta mucho, que es garantizará. Ah, cómo les dolió. Primero, los señores no les parece que el dinero para capacitarnos pase por nuestras manos. Se los dije en español, en italiano, en lenguaje, en etnia, en todo, que no lo manejamos nosotras. Pues cuidadosos como son de los recursos, lo manejan donde se tienen que manejar. Y entonces la otra vertiente era, ¿y a quién capacitan? Pues con palitos y bolitas también les explicamos que el INE, que antes era IFE, la unidad de fiscalización, estaba muy pendiente del tema de la capacitación, no nomás del PRI, de todos los partidos. Llega antes a los eventos, no puedes hacer un evento si no avisas, no puede tener objetivos. Bueno, no es un juego. De jugar con el 2% que se usó para material de limpieza, que por cierto yo dije en mi partido que ojalá hayan dejado muy limpio todo, porque el tema era… A ver si no encuentro la renuncia en mi mesa. Yo cuando llegué a la dirigencia le pedí, yo he tenido 3 presidentes, afortunadamente los 3 muy buenos, este último presidente con un posicionamiento académico de primera y con una idea muy clara que si no se forma, capacita, y yo le digo, foguea o pónganle término que sea, pero es importante. Aquí está el INE, que tome nota. No es suficiente formar y capacitar, es como una arquitecta que hace muy buenos planos, se saca 10 en la escuela, pero nunca la dejan construir un edificio. Igualito en la política, te formas y luego no sabes, en línea no sé qué tanto, y ahora párate bien y habla muy bien,
y mira, camina, el vestido no lo debes de tener corto, habla de no sé qué, y ¿como para qué? ¿En dónde te registras a participar? Pero yo estaba con el tema del mal uso del 2%. El mal uso del 2% a mi partido lo obligó a tener mucho cuidado y sobre todo a la unidad de fiscalización rigurizó, no saben ustedes, hasta las botellitas cuentan, qué bueno, que le cuenten a todos todo, no nomás a las mujeres. Y de un extremo de discrecionalidad se fue al extremo de revisar todo lo que estaba pasando. A mí me parece muy importante. ¿Qué pasa en el tema de la violencia política en capacitación? Que tiene el árbitro, y aquí hay dos muy buenos, porque imagínense en un partido donde no hay árbitro, pues por eso nos va como nos va. Ni tarjeta amarilla, ni roja, ni de ningún color sale. Entonces, los árbitros que están aquí, el TRIFE y el INE, tendrán que estar con puntual revisión de lo que está pasando. El 2% sí sirve para formar mujeres, sí sirve para capacitar, lo digo por mi partido y voy a ser un poco vanidosa, nos sacamos el primer lugar en capacitación, en todos los sentidos presenciales, tenemos una maestría con la mejor universidad, aparte el partido está capacitando, el ICADE, bueno, todo ese rollo. Pero me voy al tema de la violencia política en toda su máxima expresión. Cuando en la 21 Asamblea tuvimos que cambiar 36 ordenamientos, no tuvieron resistencia para poner igualdad sustantiva, ni igualdad efectiva. Entiendo que no saben con qué se come eso y entonces no hay problema. Pero sí saben que es paridad y entonces ustedes no sabrán, las manos se frotan y ¿de dónde las vamos a sacar? Ellos están muy preocupados, pues porque no tenemos, y miren todas las que están aquí sentadas, todas las mujeres que nos dedicamos a política, nos han querido borrar más que a ninguna, si no pregúntenle a Eufrosina, o si no hace muy poco, el año pasado que tuvimos elecciones en 14 estados, ¿cómo les fue a las candidatas para las mentadas convenciones democráticas? Registra Instituto Nacional Electoral y TRIFE, porque esa es una burla. Si la ley es clara en sus criterios de selección, no entiendo por qué en lo más apartado de la República hay el criterio del cacique del pueblo. Yo conozco un caso de una candidata en Oaxaca, que el hombre dueño del territorio dijo, no, pues tú vas a competir contra todos, eres tú contra 10, a ver si no me pasa a mí igual, tú contra 10, y cada mes competía contra uno, justo cuando la pobre mujer termina, y digo pobre en el buen sentido, le dice, pues no te vas a ir sola, vas a competir contra mi hija, ¿y quién creen que ganó? Ay, qué vivas me salieron, Esa es la violencia política. Tiene más cara que cualquier violencia, pues porque como no se notan los golpes que nos dan por abajo de la mesa, pues no hay ministerio público que diga algo pasó aquí. Como no se nota cómo nos borran de las listas, pues no pasa nada. Hoy tenemos una gran oportunidad. Hemos luchado por un tema y lo voy a decir, sí, cansa porque no hay conciencia. Perdónenme, puedo ofender a alguien que esté aquí, de las que llegamos a tener una representación. Y por eso la violencia política camina, porque en las cámaras de diputados y senadores se les olvida por qué llegan. Y hasta ahorita no conozco ninguna que llegue si no fuera por cuota, porque la acomodan. Hoy que es paritaria el tema, mi partido tiene un gran compromiso. Yo acabo de ir ayer a Saltillo, me encantó ver que de 16 candidatas a diputadas locales van 8 mujeres, pero fui a esculqué los números y van en distritos ganados, que ese es el otro tema. Nosotros no queremos solamente nombres en listas, queremos mujeres empoderadas en las cámaras, ese es el tema. Y ahorita que cuando terminemos me voy a Nayarit, porque miren, al ojo del amo engorda el caballo. Hay que estar pendiente, porque la publicidad de ellas es más barata,
menos expresiva, pues porque las brigadas no llegan donde ellas, y eso es violencia política. No crean que violencia política son las Juanitas, que tenemos ese gran título en el mundo, además de Juárez. O sea, tú te paras en un foro internacional y no hay una mujer que no te pregunte por Juárez o te pregunte qué pasó con las Juanitas, si ya lo corregimos. Entonces, lo que tenemos enfrente, el 2000, ya me tengo que callar, ¿verdad? Yo creía que me ibas a escribir algo. Lo que tenemos, no, la Lorena y yo somos compadres. No, ¿cuál violencia? Me está diciendo, diles. Tenemos una buena presidenta del instituto, lo tengo que reconocer. El año que viene, tenemos una prueba de fuego. Discúlpenme que tenga que decir, con la sentencia para la elección federal pasada, nosotros teníamos un precandidato que se llamaba Enrique Peña Nieto. Le dijeron de todos sus asesores, fíjate, en Italia no le pasó nada, no van a decir nada, tú habla con ellas. Pero hubo una voluntad política que quedó reflejada del precandidato nuestro y del candidato y del partido en ese momento. Hoy celebramos que haya más mujeres en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados. Lo que tenemos que celebrar es qué estamos haciendo ahí para parar la violencia en contra de más mujeres que tienen que venir. No lo van a hacer ellos, discúlpenme, porque la historia política de México se está escribiendo al revés. A mí me gustaría culturizar primero para que no hubiera todas estas resistencias, pero como no es por favor, sino con el mandato de la ley, bueno, primero es la ley. Y hoy que tenemos enfrente una posibilidad no de sustituir a 56 como se hizo en la elección pasada, el año que viene tenemos 150 candidatas que deberán ser diputadas federales. Empecemos, si la conoces o no la conoces, es de tu partido o no, esta apuesta es por parar la violencia política de que somos objetos todas, priistas, panistas, perredistas, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, todos. Si no es un problema de unas y de otras, no. Ese asunto es muy importante. Aquí está el INE, aquí está el TRIFE. Los criterios de selección tienen que estar bien vigilados, porque el ingenio siempre estará a la orden del día. Entonces, otro asunto. El año que viene hay gobernaturas en juego. Pues no lo dice la ley, pues, no lo dice la ley. Pero en una democracia como la nuestra, que se está escribiendo en positivo, a favor de más de la mitad de la población, deberá haber gobernadoras. Presidentas municipales, porque no hemos salido del 7%. Es una vergüenza que no salgamos de ese número. El año pasado, con todo lo que hicimos, subimos 1.7. No me digan. Es que ahí está el poder territorial más fuerte y la violencia política se da más clara en los municipios, en las síndicas procuradoras. Sí nos permiten que caminemos en regidurías, en diputaciones locales, en materia legislativa. ¿Sí saben por qué? Es más fácil manipular, porque son muchos y muchas las que están ahí. Por eso, desterremos la violencia política. El día que la desterremos, muchas cosas pueden cambiar en este país. Ese atorón, ese tapón que tenemos ahí, no permite que fluya lo más importante, que es convivir en paz, hombres y mujeres, en la toma de decisiones y de dirección de México. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecemos sus palabras, señora senadora, y a continuación escucharemos a la diputada Verónica Juárez, representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Saludo con mucho reconocimiento, con todo nuestro reconocimiento a quienes me acompañan en este presidium por la realización de este seminario y por supuesto también nuestro reconocimiento a quienes están presentes. Eso también es trascendental en virtud de que hay interés en este tema. Felicidades, Lorena, al tribunal
por supuesto, al Instituto Nacional Electoral y a las y los representantes de los distintos partidos políticos que nos encontramos aquí. En México, el 59% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia, esta que adopta distintas formas: la violencia en el hogar, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual, la violencia por causa de dote, infanticidios femeninos, entre otras. Hoy, en el marco de este seminario, se discutirá y se hablará sobre otro tipo de violencia, esa violencia que discrimina, que calumnia, que desprestigia, que intimida, que amenaza, la que en ocasiones obliga a mujeres a renunciar a sus cargos o la que evade los partidos políticos a las cuotas de género, que es la violencia política contra las mujeres. Esos actos de los que se ha venido hablando aquí, actos que limitan, que niegan, que obstaculizan, lesionan, dañan la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos en cuestiones como participación igualitaria en materia política, el acceso a puestos públicos, a los medios de comunicación, de información necesarios para su desarrollo, promoción, para su capacitación y participación. También para la libertad de expresión, el respeto a sus opiniones, a la imagen, a su postura, y a erradicar el acoso, la violencia y agresiones por razones políticas. Y en la que mucho tenemos que ver los que hoy nos encontramos aquí para visibilizar su problemática, sus causas y sus manifestaciones, pero sobre todo de cómo adquirir compromisos y realizar acciones concretas que permitan modificar esta realidad. Desde el PRD reconocemos avances de los que se ha hablado también aquí ya. Sin embargo, es necesario seguir transformando esas condiciones de desigualdad que nos oprimen, nos marginan, impidiendo nuestro pleno desarrollo y nos coloca en desventaja frente al acceso de oportunidades. En el PRD no haremos ninguna pausa hasta lograr la igualdad de trato, que no es otra cosa que la equivalencia con los hombres y respeto a las oportunidades, libertades y derechos. Y exteriorizamos nuestro compromiso para realizar las acciones necesarias para modificar las condiciones que impiden el ejercicio pleno de nuestro derecho a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia, que es un requisito indispensable para reconocernos como país democrático e igualitario. Para combatir la violencia política necesitamos la igualdad sustantiva. Para lograr la igualdad sustantiva no es suficiente el voto de las mujeres, no son suficientes solo las leyes, no son suficientes solo los presupuestos etiquetados, necesitamos la paridad, necesitamos participar políticamente en la toma de decisiones en igualdad. No podemos seguir siendo las candidatas de municipios o distritos perdedores o ser el relleno de una lista de hombres que nos conceden el favor de ocupar los últimos lugares en las listas plurinominales. Eso es violencia política. Por eso queremos la paridad en el Congreso de la Unión, pero también en todos los congresos locales y también en las listas municipales, para no seguir siendo víctimas de esa violencia sutil que nos degrada y discrimina. Vamos por la democracia paritaria, para asegurar que todos los partidos incluyan paridad en sus listas y se incorporen medidas compensatorias para que el proceso no sea lo importante, sino el resultado, y tengamos un Congreso con igual representatividad de hombres y mujeres. Por ello, es fundamental legislar y seguir creando una serie de condiciones que nos aseguren a vivir una vida libre de violencia y a participar en los espacios públicos en términos de igualdad respecto a los hombres. Por eso hemos sido, somos y seremos siempre las mujeres de todos los partidos, particularmente las del PRD, que también hemos sido pioneras en este tema, las mujeres insistencialistas, las que todo queremos,
las que a nada renunciamos, porque el poder al que aspiramos es el poder vital para transformar y darle un rumbo distinto a los acontecimientos y para erradicar todas las desigualdades, el salario desigual, las leyes desiguales, la felicidad basada en lo desigual y una justicia todavía desigual. Las mujeres seguimos representando la diferencia entendida como desigualdad y no como una riqueza social y cultural. Y no podemos seguir permitiendo la legitimación y naturalización de esta desigualdad. Sí podemos y debemos ser la diferencia que propone, que no excluye y que contribuye a la construcción de un país que tiene entre sus prioridades la erradicación de todas las desigualdades de género, de clase, de etnia, de condición, de salud y tantas otras. La paridad es el poder compartido entre hombres y mujeres. Paridad de los sexos significa igualdad de hombres y mujeres, no solo ante la ley, sino en la realidad. Dicen que las mujeres lo queremos todo. Desde el PRD seguiremos luchando para ello, pero por el momento queremos la igualdad y aquí estaremos presentes. Muchas gracias. Muy bien, agradezco sus palabras, señora diputada, y solicito atentamente a la maestra María Elena Orantes López, representante del Movimiento Ciudadano, nos dirija un mensaje. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos ustedes. Magistrado Nava, muchas gracias por darnos cita en este espacio para poder hablar de temas tan importantes para la sociedad mexicana. Lorena, como siempre te felicito por tu inmensa capacidad de poder unir a través de la pluralidad este avance que queremos para la democracia de nuestro país. Para mí es un gusto enorme compartir esta mesa con mujeres a quienes admiro, respeto y quiero profundamente. Es para mí en este momento, nace de mi corazón reconocer el trabajo y el entusiasmo con el que siempre a favor de la lucha de las mujeres, compañera en la 59 legislatura y hoy senadora a Diva, una amiga y una extraordinaria mujer de lucha en el trabajo de la equidad. Felicidades, Diva. Como senadora de la República, tuvimos al frente de la lucha y el trabajo por las mujeres a una mujer del norte y yo del sur, con quien entablamos siempre una agenda, a donde se hicieran a un lado los colores y se trabajara a favor de las mujeres. Blanca Judith, felicidades siempre por este gran esfuerzo que le pones. Imagínense cuando escucho hablar a Verónica y cuando además reconozco todo este talento y este trabajo que las mujeres del PRD aportan como una gran fuerza, aislada de los colores, siempre unidas por el hecho de ser mujeres. Felicidades, Vero. Y bueno, ver a Ricardo presente en esta mesa, a Ricardo Cantú del PT, trabajar a favor de las mujeres, a quien además me da mucho gusto, a Luis, que su pura presencia como dirigente nacional nos habla muy bien de la importancia que le da a este tema, que las mujeres lo entendemos muy bien, y me da gusto que Nueva Alianza esté presente, su dirigente nacional, y a Lorenzo, a quien deseamos profundo éxito en sus actividades con esta gran experiencia, a un instituto además que los institutos políticos reconocemos. Para mí es un gusto saludarles a todos y decirles que en esta mañana Movimiento Ciudadano, quien no solamente en discursos y también en la representación de paridad en el cargo nacional, acompaño a Dante Delgado como secretaria general de Acuerdos en este movimiento que dejó de ser partido para ser considerado un vehículo para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer el poder y poder estar trabajando a favor de quienes representen. Con un 36% de diputadas federales, con un 34% de senadoras de la República, con un 23% como diputadas locales en los diferentes congresos de las entidades federativas, con apenas un casi 7% en las alcaldías y con un 0% de gobernadoras, que esperemos tener muchas más, porque han habido 6 gobernadoras en 60 años, lo cual limita la posibilidad de que los estados puedan tener buenos gobiernos. Esto
hace posible que el día de hoy hablar de diferentes temas, podamos también reconocer el trabajo de las legisladoras federales que pudieron incluir el tema de paridad de género. El artículo 41 en la Constitución Federal habla ya de un tema de avance, habla un tema de lucha, habla de un tema donde las mujeres hemos demostrado más de una vez nuestra inmensa capacidad de solidaridad, nuestro deseo de trabajar conjuntamente en el trabajo de que más mujeres puedan ser incluyentes, pueda este México tener un rostro distinto, hablando desde el derecho político que recientemente conmemoramos y que aún son pocos los años a pesar de esta igualdad y esta justicia social para quien hace posible que la sociedad ejerza en el núcleo más importante que es la familia, la decisión, el parámetro, la vía y el pilar fundamental de la misma. Ser mujer no es una razón biológica solamente de sexo, no es solamente un tema considerado hoy en el marco jurídico como la necesidad y la paridad y la igualdad de participación, sino que las mujeres tienen un talento propio, las mujeres están preparadas, se atreven, tienen seguridad en sí mismas, imprimen a través de la sensibilidad propia de su ser una nueva visión a nuestras leyes. Por eso, que las mujeres estén en los cargos de decisión, en los congresos y en las alcaldías, en el Senado, esto es un avance para nuestro país. Es importante manifestarles que la violencia política, hoy considerada como un tema, un tipo más de violencia. La violencia no puede valerse en ninguno de sus tipos. La violencia que lastima y que golpea y que trastorna con lesiones físicas son aquellas que no se olvidan jamás, que generan patrones de conducta y que van desafiando en las futuras generaciones un marco distinto de un pensamiento al cual no quisiéramos que los jóvenes vean. Por eso la violencia en los noviazgos es ya una preocupación real, que se vive y quien hemos tenido el privilegio más hermoso de la vida, que ese nos los otorga solamente el género de ser mujer, que es poder sentir el latido de un corazón en tu vientre a la par del tuyo, y el poder sentir en tu mano el tema de un ser a quien alimentaste con tu sangre y a quien te dedicarás el resto de tu vida a trabajar y a poder generarles un futuro mejor, te transforma en tu pensamiento, te hace plena, finalmente te hace mujer. Pero la violencia se da en todos los ángulos, la violencia económica de que si no te doy más, si no te doy dinero, si no hay dinero para la comida, cuando la mujer es tan mágica, tan transformadora, tan capaz de poder lograr sus objetivos. ¿Quién no ha vivido un tipo de violencia? Esa violencia que además llega sin poder hacer ruido, no busca ningún espacio a donde llegar, no busca cuál es tu religión, no ve cuál es tu condición social, no sabe cuál es tu condición económica, pero puede llegar a ti o a quien más quieras. Y sobre todo, hoy día que se legisla, que se habla, que se aborda el tema de violencia política. Lo expresaban en esta mesa, porque la violencia política la hemos de haber vivido todas y cada una de nosotras, quienes por voluntad propia tomamos la decisión de hacer política en nuestro país, porque creemos que el poder servir a la sociedad puede ser desde diferentes ámbitos y diferentes trincheras. Es ahí donde el valor de ser mujer te empodera a ti mismo, porque ¿qué razón se tiene cuando se habla que hoy la energía femenina está lista para transformar la humanidad? Porque si recordamos y hacemos una compilación histórica, no solamente las leyes, que además eran absurdas y hacían a un lado a la mujer, a donde se fueron transformando con la participación de la mujer ahí, sentada en el Congreso, participando en la formación de leyes, imprimiendo un sentido más humano y un rostro más real. Allí a donde las mujeres entonces entendimos que teníamos que hacer a un lado el manual de la buena esposa. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que pudieran haber escrito un manual de la buena esposa o que pudiésemos haber pensado que se era feliz solamente con una pareja o un hombre? Hoy día
las mujeres dejaron de tener esas cualidades que se pedían de ser dócil, sumisas, para poder ser independientes, autosuficientes y sobre todo mujeres libres. Es cierto, hay que seguir diciendo que uno es feliz con ellos, feliz sin ellos, porque al final somos felices con nosotras mismas. La violencia política, la que se hace y se dicta en un escritorio, es aquella que puede vivir una mujer en una campaña. Se puede vivir desde el entorno de un partido político. Y si pudiésemos hablar de protagonistas, quienes estamos en el Presidium, seguro la hemos vivido, pero ustedes también. Y lo que queremos es hacer que esto ya no exista, que esto realmente puede erradicarse, porque excluir a las mujeres de la sociedad y excluirlas de las tomas de decisiones es también excluir el talento de la mujer. Y cuando hablo del talento, hablo también de la capacidad. Hablo de la prontitud de poder hacer leyes más sensibles y más humanas. En este momento, yo quisiera referirme a ustedes para poderles decir que en Movimiento Ciudadano hemos establecido un reto. Hemos hecho un desafío, hemos hecho foros a donde creemos que la mujer tiene que estar permanentemente preparada, capacitada. Por eso hicimos en el mes de febrero un importante foro que denominamos el desafío de las mujeres en movimiento. Allí entendimos que no solamente las cuotas son el referente para lograr llegar, que el sexismo va más allá de que puede incluirse el 50% de la participación de la mujer, que la mujer tiene que tener la capacidad y el entusiasmo, esa emoción social y la energía característica de este género que representamos con orgullo para poder estar listas, para enfrentar este tema, para poder lograr que las mujeres no solamente tengamos una cuota partidista, una cuota a donde realmente podamos estar en los espacios de decisión. En Movimiento Ciudadano logramos a través de este foro tener una agenda legislativa, poder constituir que no es suficiente ni un 2 y un 3%, y fortalecimos en lo interno tener el 5% para capacitar a las mujeres. Y con esto Movimiento Ciudadano se pone el ejemplo para ser la primera fuerza política electoral para dar más espacio, más recursos y más dinero a la capacitación de las mujeres. Ojalá esto pueda hacerse en todas partes y en todos los lugares. No solamente es el recurso, sino el entender que no solamente en los tiempos políticos debe aparecer la mujer. La mujer tiene que capacitarse plenamente. Por eso, en Movimiento Ciudadano hemos instrumentado una universidad virtual, a través de la cual el tema del liderazgo y empoderamiento es una prioridad. Para nosotros, que creemos y que queremos que esta paridad conformada en una igualdad plena pueda darse para las mujeres, estamos convencidos, listos y sobre todo preparando una estrategia a donde la estamos planeando en un sentido real. A casi 20 años de la Convención Interamericana celebrarse en fechas próximas, nosotros creemos que la violencia política y cualquier tipo de violencia tiene que erradicarse. Esa violencia que viven las mujeres en los municipios, esa violencia que viven las mujeres ya siendo legisladoras, esa violencia que siguen viviendo las mujeres presidentas municipales y esa violencia para no permitirnos todavía estar en los espacios de las federaciones, obteniendo las primeras magistraturas cuando hay capacidad y sobre todo cuando hay deseo y cariño a nuestra tierra. Por eso, ¿qué razón tenía mi paisana Rosario Castellanos cuando decía que las mujeres tenemos la mitad del cielo y la mitad de la tierra? Y hoy, todas juntas, sin distingo de partido, estamos listas para enfrentar este reto y ir por la mitad del poder. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por sus palabras, maestra Orantes. En este momento pedimos atentamente al doctor Luis Castro Obregón, dirigente nacional de Nueva Alianza, nos dirija unas palabras. Debemos felicitarnos y agradecer muy puntualmente a mis colegas Gustavo Madero, César Camacho, Jesús Zambrano, Dante Delgado y Alberto Anaya, por la extraordinaria calidad de sus representantes, luchadoras y luchadores incansables
talentosas, empoderadas y empoderadoras, políticas profesionales que transforman con cada palabra, con cada acción a nuestro país. Este seminario salió ganando con la decisión de mis colegas. Lo único que lamento es que también significa que el tema en la jerarquía de su agenda personal no fue suficiente para que ellos vinieran, porque venir compromete. Licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Magistrado Salvador Nava, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Queridas y admiradas Blanca Judith Díaz, Diva Gastelum, Verónica Beatriz Juárez, María Elena Orantes. Participantes nacionales e internacionales de este seminario. Compañera dirigente del Movimiento Nacional de Mujeres de Nueva Alianza, ¿quién me autorizaste a representarlas en este foro? La realización de este seminario es una buena noticia del pasado y del futuro. Del pasado porque es, aunque no exclusivamente, consecuencia de la nueva legislación en favor de una vida sin violencia para las mujeres y de la paridad estricta en la postulación de candidatos y candidatas a puestos de elección popular en toda la República. Del futuro, porque el sentido de este seminario es el de contribuir al debate para llevar a la realidad los derechos alcanzados por las mujeres, porque lo logrado hoy para empoderar a las mujeres no es suficiente. La presencia aquí de la representación de las autoridades de los poderes legislativo y judicial de la nación, así como de las instituciones más relevantes en materia electoral y de género, debe ser un indicador de que el tema que nos ocupa es trascendental para nuestra sociedad. Está en nosotros que las respuestas, propuestas y soluciones que se planteen aquí tengan la necesaria puesta en práctica y estén sujetas a constante seguimiento. Varias explicaciones han sido planteadas desde los años 60 para dar cuenta de las diferencias de género en la implicación política y, por extensión, diría yo, la propia violencia política que subyace y genera. Mientras que para la explicación estructural se trata de un reflejo de la desigualdad en los recursos socioeconómicos, para la explicación situacional tiene que ver con el funcionamiento de las vidas privadas de mujeres y hombres. Y para la explicación basada en los roles de género, la socialización diferenciada sigue ejerciendo un papel fundamental. Reconocer que la discriminación de la mujer en el ámbito político es una forma de violencia contra su persona, es un avance sustancial que exige pensar e instrumentar acciones transversales e integrales para poder solucionarlo. Las mujeres que entran a la política se enfrentan a un escrutinio más estricto respecto a cómo reconcilian sus roles familiares, personales, profesionales. Son juzgadas constantemente e injustamente, no solo por sus carreras, sino también por cómo desarrollan sus responsabilidades de esposa y de madre. Dado que la participación política implica disponer de tiempo y que la distribución social del mismo sigue siendo una asignatura pendiente, las mujeres que superan la negociación interna familiar siguen viviendo de manera dolorosa las renuncias que están realizando mientras dedican tiempo a la actividad política. Como actores públicos a los cuales el sistema democrático encarga el funcionamiento de las instituciones, los partidos tenemos la capacidad desde gobiernos y parlamentos de elaborar políticas públicas que puedan combatir los estereotipos que siguen perjudicando a las mujeres y enfrentar con efectividad la segregación laboral todavía vigente. La violencia política contra la mujer se da en un abanico de posibilidades, desde lo sutil hasta lo brutal y mayoritariamente en el seno de las propias instituciones políticas y de otra naturaleza también. Porque la paridad, como aquí lo han dicho, no asegura la igualdad, no asegura condiciones de equidad en la competencia. La desigualdad en las condiciones de la vida real
donde se desenvuelve la participación política es factor para que se continúen asignando roles diferenciados. En este contexto, nosotros como partidos políticos tenemos retos que implican nuestra propia transformación hacia una cultura igualitaria que termine, limite o cuando menos haga visible las prácticas patriarcales o masculinas que rigen los códigos de la política, asignando altos costos a la participación femenina. Gobernar o dirigir la diversidad es también un ejercicio de género al interior de las instituciones públicas. Para Nueva Alianza, ser partido en el siglo XXI, ser el partido del siglo XXI implica abordar las posibilidades de una construcción democrática que nos saque del ámbito de la violencia. Esto es un asunto de vocación y de convicción democráticas. Impulsamos medidas internas y nos comprometemos con políticas públicas e iniciativas legislativas, programas y campañas que permitan la reflexión y la toma de conciencia. No son las mujeres las que deben ajustarse al funcionamiento de los partidos. Son los partidos los que debemos replantear nuestro funcionamiento para poner en valor la diversidad interna y garantizar la participación igualitaria de todas y todos. Debemos ser conscientes, además, de que la asignación de los roles de género son una construcción cultural que se crea y se transforma, no es estática en el tiempo. Por lo tanto, el derecho a vivir una vida libre de violencia es una acción intencionada, deliberada, de modificación de patrones culturales que se transformen en políticas, legislación y sobre todo en actitudes y comportamientos. Más aún, la igualdad formal parte de dos principios fundamentales: trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales. Por lo tanto, el derecho de igual protección de la ley significa que ésta no puede ser aplicada de manera distinta a personas en situaciones similares e igualmente que no puede ser aplicada de forma idéntica a personas en situaciones diferentes. Lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado debe ser un objetivo central de los actores políticos y de la sociedad misma. Frente a estas realidades, deben reconocerse abiertamente también que se han instrumentado acciones a fin de acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En 2012, hacía referencia a Lorenzo, mujeres de distintas ideologías y preferencias partidistas encabezadas por las compañeras aquí presentes, se unieron para impugnar el acuerdo del entonces IFE, les diría que el número es el CG 327 de 2011, para lograr que este tribunal electoral emitiera una sentencia, les puedo dar el número también, misma que cambió el curso de la historia. La impugnación y el movimiento de las mujeres y la sentencia del tribunal cambiaron el curso de la historia en la postulación de candidaturas y no solo dejando ese mencionado fenómeno de las Juanitas, sino obligándonos a los partidos a ir modificando esas actitudes y comportamientos. Por cierto, gracias Lorenzo, Nueva Alianza fue el único partido que cumplió en tiempo y forma la postulación de acuerdo a las cuotas de la ley vigente en ese entonces y a la sentencia del tribunal, y no nos vimos obligados a corregir listas sobre las rodillas durante 48 horas que fijó como plazo. Pero no perdamos de vista lo evidente. Las cuotas han permitido a las mujeres entrar en los espacios de poder formal como responsables políticas de los partidos o como responsables institucionales en diferentes niveles de gobierno. Pero las cuotas son insuficientes para conseguir la igualdad, como ya lo han señalado aquí anteriormente. En definitiva, el poder formal puede alterarse mediante las cuotas, pero subvertir el funcionamiento cotidiano. El de las reglas informales requiere de reformas más profundas. En el ámbito judicial, afortunadamente, tenemos la tesis de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, que establece que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten,
a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impide impartir justicia de manera completa e igualitaria. Este sin duda es otro gran otro gran avance. Tenemos que ser vigilantes de su aplicación y con su presencia, magistrado Nava, sabemos que será cómplice de nosotros para que esto se cumpla. Amigas y amigos, como en muchas partes del mundo, también en México las mujeres aún son desproporcionadamente más afectadas por la pobreza, la injusticia y la discriminación por su propia condición. Tienen menor control sobre sus vidas, menor poder en la toma de decisiones y menor acceso a servicios y recursos económicos. El pasado 8 de marzo, la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres decía: el siglo XXI tiene que ser diferente para todas las mujeres y niñas del mundo. Una niña debe saber que el mero hecho de haber nacido niña no implica tener que sufrir una vida de penurias y escasez. Nuestros esfuerzos deben garantizar que ella está a salvo de la violencia de género, que ella tiene derechos humanos que se respetan, incluidos los derechos reproductivos, que ella consigue el empoderamiento económico y en otros ámbitos a través de la educación y la igualdad de oportunidades, participación y liderazgo. La igualdad de las mujeres es progreso para todos. Trabajemos, pues, aprovechando los adelantos normativos del pasado reciente y mirando al futuro, no solo en las palabras y los hechos, para hacer justicia a la mitad de nuestra sociedad, para el bien del conjunto de nuestro país. En otras palabras, el verdadero desarrollo solo será realidad cuando se haya superado las formas hoy comunes que implican violencia en el trato hacia las mujeres en todos los ámbitos, incluso el político. Hoy, los tres poderes y los tres ámbitos de gobierno, los partidos políticos, los organismos electorales, los medios de comunicación y la sociedad, tenemos la obligación de responder al desafío de garantizar que las mujeres accedan en condiciones de igualdad a oportunidades, servicios y recursos, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar, como lo estipula la actual Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en México, pero sobre todo, como lo deben dictar nuestros valores éticos y humanos. Deseo el mayor de los éxitos, Lorena, a este seminario. Felicito una vez más a sus convocantes y organizadores y, como dijo Lorenzo Córdoba, ni un paso atrás. Muchas gracias. Agradezco sus palabras, doctor Castro Obregón. Acto seguido escucharemos a Ricardo Cantú Garza, representante del Partido del Trabajo. Gracias. Distinguidas y distinguidos miembros del Presidium, ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan, distinguidos ponentes internacionales de Bolivia, Perú y Guatemala, a nombre del Partido del Trabajo y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, felicito a los organizadores de este evento por llevar a cabo este importante foro, ya que en un día como hoy, 9 de junio de 1994, se aprobó en la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, el documento que se originó por ella. El mérito de este instrumento adoptado por el Estado mexicano es que tiende a erradicar cualquier forma de violencia hacia las mujeres. El Partido del Trabajo y sus militantes son un partido orgullosamente de izquierda y en consecuencia aspiramos a una sociedad igualitaria en donde mujeres y hombres tengan exactamente las mismas oportunidades para desarrollar su potencialidad en cualquier ámbito de la vida privada o pública.
Por ello, desde el ámbito legislativo hemos participado de manera conjunta con otras fuerzas políticas para impulsar las leyes que posteriormente se traduzcan en políticas públicas para erradicar la violencia en cualquier orden. En particular, en lo más reciente apoyamos las propuestas contenidas en la Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de este año, en cuyo artículo 3º, numeral 4, donde se obliga a los partidos políticos a establecer la igualdad de género en todas sus postulaciones a cargos de elección popular. Estas postulaciones deberán ser fórmulas de propietario y suplente de un mismo género, sean candidatas mujeres o candidatos hombres. Con una medida de esta naturaleza evitaremos los hechos vergonzosos en donde compañeras mujeres son postuladas como candidatas propietarias y cuando acceden al cargo de elección popular se les obliga a solicitar licencia para que tome posesión el suplente, que generalmente es hombre. Como partido de izquierda, el Partido del Trabajo impulsa la igualdad y el trato equitativo entre todos los actores sociales. Mal haríamos internamente en discriminar por motivo de género. La propia Convención de Belén do Pará nos obliga en el artículo 4º, inciso J, a garantizar a las mujeres el deseo a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar de los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. A 20 años del suceso que hoy conmemoramos, esta igualdad ya está plasmada en la ley. Deberemos esperar a los plazos de postulación de candidatas y candidatos para plasmar en la práctica esa decisión. Para finalizar, solamente quiero señalar que cuando tenía alrededor de 19 o 20 años, llegó a mi haber el libro que se titula La mitad del cielo, y ahí comprendí, este libro surgió a partir de la Revolución Cultural China. Ahí comprendí el papel tan importante que puede jugar la mujer en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y cómo por sus cualidades y características se coloca por encima de los intereses egoístas y le permite jugar este papel tan importante en transformar una sociedad más justa y pasar de una patria generosa a una matria superior en todos los órdenes espirituales y materiales. Por eso cuando se habla aquí, por varios de los oradores que me antecedieron, de que es un asunto cultural, es cierto, porque no se va a contribuir mucho a la democracia si llegan mujeres a la toma de decisiones con actitudes machistas o actitudes autoritarias contrarias a los intereses generales de la sociedad. Por eso es tan importante el asunto de los porcentajes de capacitación en los partidos políticos, para que la mujer realmente con sus esencia y sus cualidades contribuya a la construcción de esa sociedad a la que todos aspiramos, de justicia, de igualdad, de solidaridad y de fraternidad. Por eso hacemos votos para que este evento contribuya de manera importante a este objetivo por el cual luchamos mujeres y hombres brazo a brazo en la construcción de esa nueva sociedad. Gracias. Agradecemos su mensaje y a continuación damos paso respetuosamente a las palabras y al mensaje institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la declaratoria inaugural en la voz del magistrado Salvador Nava Gomar. Muchas gracias, Lucy, María Elena, Verónica, Beatriz, Diva Jadamira, Lorena, querido Lorenzo, Blanca, Judith, Luis y Ricardo, un placer estar con ustedes. Un saludo primero de mi presidente, don Alejandro Luna Ramos. Déjenme contarles una historia que arranca en 1937, justo cuando el presidente Cárdenas estaba presentando la iniciativa para el voto de la mujer
que vergonzantemente se aprueba hasta el 53. Bueno, en 1937 un pequeño empresario tintorero va a la ciudad de San Francisco, California, a comprar una máquina para su tintorería. En el tren de camino hace una parada en Torreón y conoce a una mujer, Ernestina. Se gustan en la plaza, él sigue su camino a San Francisco, le escribe a Ernestina, queda de visitarla, la va a visitar. Ernestina era de una familia de rancheros. Los hermanos de Ernestina muy hospitalariamente lo reciben con la pistola en el fajo y se sientan ahí en la sala a que platicara el señor lo que tuviera que decir. Él se vuelve a la Ciudad de México, a su negocio de la tintorería, se siguen escribiendo, quiere pedir la mano, le piden unas referencias, va a ver al cura de su pueblo, una carta de su madre, va a pedir la mano de Ernestina, se casan y se vienen a vivir a la Ciudad de México. Casi 50 años después, 4 hijos, 9 nietos, 12 bisnietos, vivieron felices para siempre. Yo soy el mayor de los nietos. Esa es la historia oficial. Esa es la historia oficial. Bueno. Ahí viene lo interesante de la historia. Cuando muere mi abuelo, hace unos 15 años, viendo sus papeles, sus cosas, nos dimos cuenta que esta historia que les acabo de contar no era cierta. Se conocieron a través de una revista, por correspondencia, porque la verdad es que Ernestina no quería vivir entre rancheros y no podía decirlo en ese tiempo. Se quería salir de Torreón y no había manera de poderlo hacer, era una forma de violencia, ¿no? Mi abuela murió el año pasado, de 97 años, y aunque toda la familia sabíamos la verdadera historia, le dimos el derecho al olvido. Y ella no supo que sabíamos la verdad. Hoy hemos avanzado. Hay muchachas que se pueden salir de su pueblo si no les gusta, casarse con quien les gusta, o no casarse, o hacer lo que les dé la gana. Sin embargo, seguimos teniendo muchísimos atrasos al respecto. Si bien es cierto que paridad no es igualdad, igualdad tampoco es identidad. Las leyes dan condiciones iguales hoy en México a las mujeres, pero la realidad no es idéntica para unas y para otros. Hoy estamos haciendo federalismo, estamos honrando la globalización y estamos haciendo colaboración entre sociedad y entes autónomos constitucionales, poderes de la Unión, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de la Federación. Desde luego que el tema de las mujeres no es un tema solo para las mujeres y que las instituciones tenemos que seguir luchando en ello. Este es un tribunal abierto y comprometido con la causa. Tenemos sentencias que nos permiten legitimar lo que estamos diciendo. Maritelma Guajardo fue diputada federal por una sentencia de esta sala superior, yo fui el ponente y me dio mucha vergüenza que la propusieran para una de las mejores sentencias del mundo en materia de equidad de género, porque no tiene ninguna interpretación maravillosa, redundante, o tuvimos que estudiar profundamente. Solo interpretamos que en las listas de diputadas o de diputados y de diputados plurinominales, intercalados significa un ayuno y no uno y otro seguido. No, la verdad que en el doctorado no estudié nada para llegar a esa conclusión tan brillante. Las Juanitas, la sentencia 12624, tampoco tiene ninguna interpretación espléndida. Lo único que dijimos fue decir que el 60% significa el 60% y el 40% el 40%. Tampoco hay ninguna interpretación jurídica ahí demasiado profunda. En Chuapan dijimos que las costumbres no pueden estar por encima ni de las mujeres, ni de los hombres mayores, ni de las personas que no viven en la cabecera municipal. En la sentencia 1080, cuando coincidimos con el INE, entonces IFE, para tomar medidas positivas para que en el servicio profesional de carrera siguiera avanzando el número de integrantes del género femenino, tampoco hicimos ninguna interpretación mayor y dimos la razón a una política pública que nos parece justa y apenas suficiente. La semana pasada, en una sentencia que resolvimos respecto a una comunidad en Oaxaca, San Juan Cotzocón, dijimos que era una vergüenza tener que aclarar que los hombres no eran, que no me considero así, no eran mejor que las mujeres para gobernar, porque así lo había considerado un tipo en ese municipio. No más Juanitas, no más Adelitas, no más Bonitas, es decir,
todos somos iguales, todos estemos en paridad, todos vivamos en identidad. Seguimos tomando medidas porque siguen haciendo falta desde el propio lenguaje. De verdad que seguimos viviendo violencia en la política. La sola integración de los parlamentos dan cuenta de ello y el género sigue ocupando nuestros esfuerzos en un acuerdo importante que tomaron los plenos del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y este tribunal, con mujeres aguerridas y con hombres también que acompañan la causa. Sin mayor preámbulo, deseo todo el éxito para estos trabajos y si ustedes me permiten, sin formalidades, siendo las 11:39 de la mañana, es un honor inaugurar este seminario de violencia política, parlamento y género. Enhorabuena, muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos el mensaje del magistrado Salvador Nava Gomar y de igual manera agradecemos la presencia de distinguidas personalidades que nos acompañan, síndicas, regidoras, consejeras, consejeros, magistradas, magistrados electorales. Ay, Dios mío. Para continuar con el programa.